Buenos días, alumnos de grado 11. ¿Cómo me les ha ido? Bueno, estábamos hablando de las tablas de verdad. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis, ¿cierto? Entonces tenemos la tabla de verdad de AND, de OR, de entonces y de sí, solo sí. ¿Listo? Entonces, para recordar, si tenemos P y Q, entonces teniendo en cuenta I, ¿qué quiere decir cuando decimos que I? Que siempre es obligatorio que ambos sean positivos o ambos sean 1 para que este sea en 1. Entonces aquí me va a dar 1 y por ende el resto me van a dar 0. ¿Listo? Y si hablamos de O, pues pasa prácticamente lo contrario. Entonces, siempre que haya un 1, ya sea P o Q, va a ser positivo. Entonces aquí pues está P y Q, entonces aquí sería positivo, aquí hay un 1, es positivo, aquí hay un 1, es positivo, y aquí sería negativo o 0. ¿Listo? Entonces pues hablábamos de que el antecesor sea positivo y el no, perdón. Entonces, espera, nos acordamos. Si el antecesor si es positivo y el sucesor es negativo, va a ser negativo y el resto son positivos. O sea, si el antecesor es positivo y el sucesor es negativo, va a ser negativo y el resto van a ser unos. Esto a grandes rasgos pues es el resumen de nuestras tablas de verdad. Y en este caso, sí, solo sí, pues cuando ambos son positivos o ambos son negativos, va a ser positivo, la respuesta va a ser positiva, de lo contrario va a ser negativa. ¿Listo? Entonces, esto a grandes rasgos, ¿qué es? Mi resumen de las tablas de verdad. Miremos a ver si le pueden hacer lineecitas, claro. Listo. Entonces, ya basados en eso, vamos a hacer un ejercicio. A ver si nos acordamos. Por aquí estoy tratando de adelantar. Listo. Este es el ejercicio que tenemos. Decimos que P entonces Q o R, sí, solo sí, P y R entonces negación de Q. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese proceso? Para ese proceso, nosotros tenemos que utilizar la fórmula para saber cuántas filas vamos a tener en nuestro ejercicio. Listo, como vamos a verificar ese número de filas, vamos a subirlo un poquito. Tenemos que utilizar la fórmula que se encuentra acá, que decía que 2 a la n es igual al número de filas, donde n es el número de variables que tenemos. Entonces aquí verificamos que tenemos P, este es el mismo P, y no tenemos más P, o sea que tenemos una variable que se llama P. Q, aquí está negada Q, es la misma Q, entonces solo que está negada es otra variable. Y R y R, ¿listo? Entonces tenemos tres variables, P, Q y R. Quiere decir que mi n es igual a 3. 2 a la 3 es igual a 8. Entonces aquí empezamos. Como tenemos 8 filas, vamos a dejar 4 y 4. O sea, 4 unos y 4 ceros. Entonces 1, 2, 3, 4. Ahora 0, 2, 3, 4. Entonces ya tenemos nuestra primera columna con sus 8 filas. Ahora nos vamos para la siguiente. En esta siguiente va a pasar la mitad de lo que encontramos aquí. Hice la mitad, si aquí tenemos 4, pues aquí irán 2 y 2. Entonces 1,
1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, y listo. ¿Y qué pasa en la tercera? Va a ser la mitad de la anterior. Entonces quedaría 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y ahí ya terminamos. Esta negación de Q dejémoslo para más adelante. Dejémosla por aquí. Entonces ahí vemos que tenemos nuestras 8 filas y ya organizamos cada una de sus variables. A ver, dejemos cuadrícula para que no nos perdamos tanto. Listo. Listo. Ahora empezamos a hacer el desarrollo. Entonces aquí que tenemos inicialmente P, entonces Q o R, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con ese Q o R. Si lo podemos copiar de aquí. Entonces lo ubicamos aquí. Y vamos a desarrollarlo según esta tabla que tenemos aquí. Entonces O es este, ¿cierto? Este es O. Hagámosle aquí un, porque es el que voy a utilizar. O, en donde tenemos en cuenta Q y tenemos en cuenta R. Entonces iría en este sentido. Esta va a ser mi primera columna y esta va a ser mi segunda columna, ¿cierto? Estas columnas, esos números los voy a ir borrando a medida que voy trabajando. Listo, entonces empezamos. Dice en OR que cuando al menos 1 sea positivo va a ser positivo, de lo contrario van a ser negativos. Entonces, como tenemos esta columna y esta columna en este sentido, dice al menos. Entonces este sería 1, este también sería 1 porque al menos 1, este sería 1 y este sí que es un 0 porque ambos son negativos. Este 1, este 1, este 1 y este 0, ¿cierto? Entonces si miramos aquí, revisemos 1 y 1, o sea que al menos 1, entonces cumple que es positivo. Aquí al menos 1 cumple que es positivo, al menos 1 cumple que es positivo, no hay ninguno, es negativo, al menos 1 cumple que es positivo, aquí cumple que es positivo, aquí cumple que es positivo y aquí es negativo. Entonces ya tenemos este pedacito, ¿cierto? Q o R. Como ya tenemos ese Q o R, ahora sí podemos hacer P, entonces Q o R. Entonces ya puedo hacer este pedazo completo, desarrollarlo. Entonces aquí lo colocamos, lo podemos agrandar. Listo. Entonces voy a borrar esto. Vamos, lo que dice esto es que P entonces Q o R. O sea, ¿cuál va a ser mi primera columna? Esta. Primera columna. ¿Y cuál va a ser mi segunda columna? Esta. Segunda columna para trabajar, ¿cierto? Entonces vamos al que dice entonces. Y entonces dice que cuando el primero es positivo y el segundo es negativo, va a ser negativo y el resto son positivos. Entonces vamos a buscar esa opción entre esta columna y esta columna. Coloquémosle colorcito a esto. Y coloquémosle colorcito a esto. Para no confundirnos. Entonces, decimos que el primero sea positivo y el segundo negativo. Aquí, este sería ¿qué? Pues positivo. Porque, como dice que el primero sea positivo y el segundo sea negativo, para que entonces sea negativo, entonces estos son positivos. Entonces sería 1. Primero positivo y este positivo sería 1. Primero positivo, este sería 1. Primero positivo y este negativo, este sería 0. Primero positivo, negativo y este
positivo sería 1. Entonces todos estos van a ser 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no cumplen con lo que decimos acá, que el primero tiene que ser positivo y el segundo negativo para que sea negativo. Listo. Entonces ahí vamos. Listo. Entonces ya tenemos ese valor. Voy a cambiarle otra vez el color a blanco, perdón, a estas columnas. ¿Por qué? Pues porque vuelvo a utilizar otras columnas. Entonces, para no confundirme, lo voy a dejar en blanco. Este también lo borro porque no sé con cuáles columnas voy a trabajar. Listo. Entonces ya tenemos desarrollado desde aquí hasta aquí. Aquí dice un sí, solo sí, pero esto se va a cumplir cuando haya desarrollado este. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Podemos hacer este P y R. Entonces, vamos a hacer P y R. Entonces, P y R dice, espera que este no está centrado. P y R centrado. Listo. Quiere decir que solo, según nuestra tabla, y cuando ambos son positivos, va a ser positivo y el resto van a ser negativos. O sea, tienen que estar ambos en positivo. Y es, ¿qué columna voy a utilizar? P y R, voy a utilizar P y R. O sea, que esta va a ser mi columna 1 y esta va a ser mi columna 2. Entonces aquí voy a ponerle color, digamos amarillo, y R. Podemos utilizar otro color pues para verificar, ¿cierto? Entonces, esta va a ser mi primera columna y esta mi segunda columna, y voy a tener en cuenta AND. Entonces, como ambos son positivos, perdón, este y este son positivos, aquí me va a dar positivo. Como este y este no son ambos positivos, aquí me va a dar negativo. Como este y este son positivos, aquí me va a dar positivo. Este y este me va a dar negativo. Este y este no son ambos positivos, me va a dar negativo. Este y este son negativos, me va a dar negativo. Este y este también me va a dar negativo. Y este me va a dar negativo. Entonces, ya tendríamos la columna I, que tiene el primero y el tercero positivos. Entonces, ya teniendo este valor, sigo haciendo el proceso. Entonces, ¿qué me hace falta aquí? Tengo P y R, me toca hacer la negación de Q, porque aquí tengo Q, pero no está negada. Entonces, aquí puedo hacer la negación de Q. Entonces, aquí hago la negación de Q. Y entonces, es esta columna que tiene dos unos, dos ceros, dos unos, dos ceros. Al negarla pasa lo contrario. Entonces queda dos ceros, perdón, dos unos, dos ceros, dos unos. Listo, entonces hasta el momento llevaría ese proceso. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué nos sigue? Pues hacer el resto de operación. Listo. Seguimos con la actividad. Entonces, ya, ¿qué vamos a hallar aquí? Tenemos P y R y la negación de Q. Entonces nos hace falta, vamos a hacer este pedacito. Todo este pedazo.
Entonces P y R, entonces negación de Q. Como es entonces, vuelve a pasar lo del anterior, que solo cuando el primero es positivo y el segundo es negativo, va a ser negativo y el resto son positivos. Entonces, ¿qué columnas voy a utilizar? Esto ya le dejo en blanquito para no confundirnos. Listo. Y voy a utilizar de columna 1 este, que hace referencia a esto, y de columna 2 este Q, entonces sería la columna 2. Listo. Esto no está centrado. Listo. Coloquémosle colorcito. Entonces, ¿para qué colorcito? Pues para diferenciarlas. Entonces, este clarito ahí y este más oscuro podría ser el amarillo en la otra. Son mis dos columnas que voy a utilizar. ¿En qué sentido? Sentido de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, como dice aquí, que solo cuando el primero es positivo, el segundo es negativo, va a ser negativo, el resto son positivos. Entonces busquemos esa opción. Cuando el primero sea positivo, el segundo negativo, va a ser negativo. Aquí, primero positivo y el segundo no nos funciona, o sea que todo el resto van a ser positivos, perdón. ¿Sí? Entonces, importante tener esta tabla, sabérnoslo, ¿cierto? Entonces, ya tenemos esta respuesta. Aquí este menos Q era que lo iba a desarrollar ahí, pero lo corrí mucho. Era para este mismo. Listo. Entonces, ¿qué nos hace falta? Si ya tenemos este valor, que sería este, y tenemos este valor, que sería este, ¿qué nos falta? Hallar el sí y solo sí, ¿cierto? Entonces, borramos esto y vamos a tener en cuenta esta como primera columna y esta como segunda columna. ¿Qué quiere decir? Que acá vamos a hacer el desarrollo de todo este pedazo. Bueno, no sé qué pasó. Control Z, a ver qué pasó aquí. Bueno. Entonces, aquí en esta columna, el Excel me está tomando el pelo. Agrandémoslo y peguémoslo. Ahora se fue para allá. Bueno, en esta columna voy a hacer el desarrollo del resto. ¿Qué es el resto? Como ya tengo todo este pedazo y tengo todo este pedazo, tengo este pedazo y este pedazo, me hace falta utilizar el conectivo sí, solo sí. Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, sí, solo sí quiere decir que cuando ambas son positivas o ambas son negativas, va a ser positivo, de lo contrario van a ser negativas. Entonces, esta es mi columna 1, que la voy a dejar con un color pastel. Uy, este se quedó feo. Y esta va a ser mi columna 2, que ya es el desarrollo, que la voy a dejar con amarillo. Listo. Ay, no cogió. Se nos perdió el color. Listo. Esa va a ser mi columna 1 y esta va a ser mi columna 2. Dice que cuando ambos son positivos o ambos son negativos va a ser positivo, de lo contrario va a ser negativo. O sea que aquí nos damos cuenta que esto es positivo y negativo, va a ser negativo. Aquí positivo y positivo va a ser positivo. Positivo y positivo va a ser positivo. Negativo y positivo va a ser negativo. Positivo y positivo va a ser
positivo. Positivo y positivo va a ser positivo. Positivo y positivo va a ser positivo. Positivo y positivo va a ser positivo. Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, listo. Esta va a ser mi respuesta. O sea, después de hacer todo ese proceso, va a ser esta mi determinación. Entonces, esto es cajita sin color, cajita sin color. Listo. Y mi respuesta va a ser esta. Pues es un proceso como un poquito dispendioso, pero ya es el desarrollo de toda la actividad. ¿Listo, jóvenes? Entonces, de esa manera desarrollamos unas tablas de Betat. Bueno, otra cosa que vamos a encontrar es la siguiente. Entonces, cuando encontramos esta situación de que encontramos símbolos verdaderos y falsos, ¿cierto? Unos o ceros. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir que eso es una contingencia. Listo. Y cuando encontramos que todos son unos, vamos a decir que son, ¿qué le digo? Una tautología. Y cuando encontramos todos ceros, vamos a decir que es una contradicción. Entonces, ¿qué nos permite determinar una tabla de verdad? ¿Cierto? Que si esa operación satisface lo que nosotros queremos hacer. Si es un razonamiento válido o no. ¿Listo? ¿Esto en qué lo utilizamos? En la electrónica. Entonces vamos a utilizar muchas tablas de verdad. Entonces, esto lo vamos a poner en práctica para que nosotros lo podamos entender un poquito mejor. ¿Listo? Pero más o menos de esta manera es que desarrollamos las tablas de verdad. Las actividades propuestas vienen con muchas filas. Hay alguna que tiene como 32 filas y entonces es un proceso delicado y un poquito engorroso. ¿Listo? Entonces ya les voy a colocar la actividad para que desarrollen de tarea, ¿vale? Bueno, miremos a ver cuál va a ser nuestra tarea. Vamos a dejar actividad de clase 8 de abril. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unos cambiecitos acá. Entonces vamos a decir que, a ver, pongámonos una aquí. P entonces Q. Listo. P entonces Q. Que le quito este. O, pues ese también está O. Abrimos paréntesis, sería menos Q y R. Entonces aquí cogemos este, lo copiamos. Pues aquí. Menos Q y R. Me toca copiar los símbolos. Entonces P, entonces Q, O, menos Q y R. Sí, solo sí.
sí, solo sí. Está bien. R, entonces Q. Listo. R, entonces Q. Entonces, a ver, lo revisamos. P, entonces Q. P, entonces Q. O menos Q, aquí falta menos R. Sí, solo sí. R, entonces Q. Yo creo que es suficiente con ese. Entonces, este es el trabajo de hoy. Entonces, P, entonces Q, O, menos Q, y menos R. No quiero fallar, o si no, aquí me sobró, así está, menos Q y R. Aquí sí estoy mal, aquí este no es negativo. Y si le cambio algo, pues después no me va a dar con respecto a lo que ya había hecho. Entonces Q, O, menos Q y R. Sí, solo sí. R, entonces Q. Este sería la tareita, ¿vale? Entonces hagamos eso de tarea y me lo envían el día de hoy. ¿Por dónde? Por WhatsApp individual. ¿Listo? Si lo quieren hacer a mano o si lo quieren hacer con el computador, como quieran. Bueno, me alegra saludarlos. Muchas gracias. Feliz día.